En 1974, Ecopetrol adquiere la refinería de Cartagena e Intelcom construida en 1957. El rompecabezas de esta historia comenzó a armarse en 2006, cuando el gobierno de Uribe decidió vender tras una licitación el 51% de la refinería de Cartagena a la multinacional suiza Glencore, con el fin de buscar un socio que financiara la modernización de esa planta, estimada inicialmente en $2.700 millones con una rentabilidad del 27%. En 2009, Glencore entró en problemas financieros y decidió salir del proyecto. Fue entonces cuando Ecopetrol decidió comprarle su parte y seguir adelante con la modernización, que para ese momento solo tenía una ingeniería del 20%. Uno de los primeros errores estuvo en no buscar un nuevo socio que supiera del negocio de construir refinerías y que ayudara a bajar los costos de la obra. El gran otro error estuvo en seguir adelante con el contrato que Glencore tenía con la firma estadounidense Chicago Bridge and Iron, CBI, para hacer la ingeniería, compras y construcción de la refinería. Pues esa firma, a pesar de su trayectoria de más de 100 años, no tenía experiencia alguna en construir refinerías. Pero el tercer error, y el más grave, llegó en junio del 2010, cuando la Junta Directiva de Reficar, en cabeza del ministro de Minas, Hernán Martínez, del presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, y el vicepresidente de Refinación, Pedro Rosales, decidió cambiar la modalidad del contrato. Este pasó de llave en mano con costos fijos a ser de costos reembolsables, en el que se le dio la potestad a CBI de contratar, comprar y gastar sin límites, es decir, CBI pasaba facturas y Ecopetrol giraba. Modificación que se convirtió en el mayor dolor de cabeza para Reficar y es hoy la columna vertebral del escándalo. Así las cosas. La megaobra pasó de tener un precio estimado de $3.777 millones en 2009 a $4.393 en 2011. Después, este valor ascendió en $5.148 millones en mayo del 2012 a $6.092 millones en mayo del 2013 y a $7.653 millones en enero del 2015. Finalmente, todo el proyecto terminó por demandar recursos por $8.016 millones y una rentabilidad desplomada del 4.3%, llevando esto a ser una de las obras de infraestructura más costosas a nivel nacional. No sin antes pues hacer una claridad que nada de lo que les he narrado representó para mí un beneficio personal. No recibí dinero, no me beneficié de ninguna manera. Lo segundo es que todas mis actuaciones fueron enmarcadas en el seguimiento de instrucciones de la gerencia, que en muchas ocasiones fueron avaladas por las juntas directivas. Pero finalmente sí debo sinceramente, porque sí se causó un daño, sí debo sinceramente pedirles disculpas a ustedes y, en más importante, al país en general por lo ocurrido, y espero pues que esto sirva de alguna manera para esclarecer un poco qué ha pasado y que no se repitan estos hechos. Muchas gracias. El punto sobre el que quiero hacer énfasis es que CBI nunca cumplió con su obligación de entregar la oferta llave en mano, que era el entregable principal que se tenía para que el Reficar y sus juntas directivas pudieran tomar una evaluación correcta de cuál era la opción más favorable para el país. ¿Por qué? Una de las razones es porque CBI anunció durante la ejecución del contrato en el 2008 que no iba a asumir los riesgos propios del proyecto, que era lo que le implicaba una oferta llave en mano. Frente a este anuncio de que van a incumplir el contrato, de que no se va a cumplir el contrato, ¿qué hizo Reficar? Suscribe en junio de 2010 un contrato reembolsable para ejecutar la totalidad del proyecto en costos reembolsables. Y aquí hay un asunto muy importante, que es que además de que se liberó a CBI sin un buen motivo de su obligación contractual de presentar una oferta llave en mano, se tomó en contra de serias advertencias de expertos contratados para evaluar esa decisión. Me explico. En julio de 2008, julio de 2008, no me acuerdo ahorita exactamente, se contrató al experto Pathfinder. Se lo contrató un 7 de julio del 2008 y entregó su informe un 9 de julio de 2008. ¿Qué le encargan a Pathfinder? Le dicen, señores, ¿qué es lo mejor para el proyecto? ¿Reembolsables o llave en mano? Pathfinder hace un análisis macroeconómico
Y dice, por la condición del mercado mundial y las condiciones de los EPCistas y de los costos de las materias y eso, es probable que a usted un contratista en un llave en mano le meta una contingencia muy grande al precio. Y por eso puede haber ahorros en un reembolsable. Sin embargo, le advierte claramente que tiene que estar definido el proyecto y que todos los riesgos relativos al incremento de cantidades, bajas eficiencias, todo lo demás, iba a ser asumido por Reficar. Y como corolario de lo anterior, en marzo de 2009 se contrata a un experto que se llama el IPA, Independent Project Analysis, lo contrata Ecopetrol. ¿Con qué fin? En este momento ya Ecopetrol había comprado la participación accionaria de Glencore en Reficar, con el fin de que IPA les hiciera una evaluación del estado de preparación del proyecto. Querían saber si el proyecto estaba suficientemente listo para que en noviembre de 2009, que era la fecha que se tenía programada para darle la luz verde a la ingeniería detallada, a la gestión de procura y a la construcción en forma pues ya de toda la refinería, si el proyecto estaba listo. ¿Qué dice el IPA? Le dicen, no señores, la ingeniería no está lista. ¿Por qué? Porque ustedes le han hecho cambios recientes y simplemente CEBI no está listo. Y le advierte, le dice, si ustedes en noviembre de 2009 proceden con el proyecto como lo tienen planeado, va a ser un fracaso. ¿Y cómo dice eso? Él dice, con base en las estadísticas de todos los megaproyectos del mundo que nosotros tenemos, los proyectos que hacen lo que ustedes están haciendo, estadísticamente todos fracasan. ¿Y qué es fracaso? Ellos lo definen que el costo final del proyecto va a superar en un 25%, 25, que es un poquito menos de lo que nos pasó, en un 25% el inicial estimado. Les dice, y les da una recomendación muy clara: frenen el proyecto, frenen la construcción, frenen la procura, denle tiempo a CEBI para que termine. ¿Qué pasa cuando entra este tema? CEBI empieza una campaña para convencer a los funcionarios de Reficar y de Ecopetrol que no se preocupe, mis estimados son buenísimos, mis estimados están de muy buena calidad. Sin embargo, no va a asumir ninguna responsabilidad por ese estimado porque quiere un contrato reembolsable. Y, palabra más, palabra menos, en noviembre de 2009, efectivamente se suscribe la carta de intención para el nuevo contrato de EPC y se le da vía libre a CBI, bajo esas advertencias y bajo esas condiciones, para que desarrolle bajo costos reembolsables la totalidad de la ingeniería en detalle, la construcción y la procura. CBI no está aceptando ningún riesgo, con la excusa de que es un contrato reembolsable. Ese contrato está transfiriendo 100% de los riesgos a Reficar. Entonces ese es el primer punto que les quería mencionar. El segundo es el relativo frente al primer punto. ¿Cuál es mi participación? Mi participación es en julio del 2010, cuando ya se ha suscrito el nuevo contrato reembolsable, estando en Woodlands, que es una ciudad, un pueblo afuera, a las afueras de Houston, en Texas, que era la reunión de arranque del proyecto. Y en ese momento mi rol principal era asesorar en compras, en procura, revisar los contratos. Se me informa que la gerencia de Reficar con la gerencia de CEBI han suscrito un acuerdo que es una promesa de otro sí. Esa promesa de otro sí, ¿qué dice? Que se va a suscribir un otro sí futuro, mediante el cual el contrato de 2007, de noviembre de 2007, se va a extender hasta diciembre de 2009, o de 2010, perdón, se va a extender hasta diciembre, para que ellos terminen las obras tempranas que venían atrasadas ya bajo el contrato inicial. Y dentro de esas condiciones dice, ese otro sí cumplirá básicamente con tres funciones. Una es eliminar la multa de los 50 millones, que se les mencionó no multa, pago por adquirir la ingeniería final de CBI. Dos, que es eliminar la obligación a cargo de CBI de entregar la propuesta de llave en mano. Y tercero, extender los plazos de los trabajos tempranos. Mi jefe, el señor Felipe Laverde, me encomendó a mí hacerle seguimiento a ese otro sí para que se suscribiera el otro sí final, el cual efectivamente, siguiendo las instrucciones de mi jefe, lo hice, se suscribió y tiene mi visto bueno. Esa es mi relación con ese tema puntual. Y en este momento, unos días antes de la Junta Directiva de Reficar, mi jefe toma la decisión de que era un momento prudente irse de vacaciones
y me encarga a mí como vicepresidente jurídico para llevar ese control de cambios a la Junta Directiva. Y en esa reunión, para llevar pues como vicepresidente jurídico encargado y presentar la estrategia jurídica de cómo se iba a manejar el control de cambios, quiero aclarar. En esa reunión, el área financiera de Reficar le presentó a Ecopetrol, perdón, a la Junta Directiva de Reficar, le presentó la información relativa al caso negocio, que yo entiendo es cuál es la salud financiera del proyecto. Y le presentó dos visiones de qué iba a pasar con el proyecto. Uno bajo la tasa interna de retorno y otro bajo el valor presente neto. Que según informó las personas del grupo financiero de Reficar en ese momento, era siguiendo el procedimiento interno que obligaba a las filiales de Ecopetrol. Ecopetrol tiene un procedimiento para hacer esa gestión y eso obligaba a las filiales. Presentaron y entonces bajo el TIR había creo que todavía una utilidad del 8% si se hubiera cumplido con ese costo y esas fechas de entrada en operación, pero el BPN mostraba una pérdida de 1.7 billones de dólares ya. ¿Por qué? No soy financiero, pero básicamente lo que entiendo es que el BPN utiliza una tasa de descuento del 11.1%, que es lo que yo entiendo lo que le cuesta a Ecopetrol sacar el dinero. Entonces, si no se logra ese rendimiento, hay una pérdida. Y comparado con eso, la pérdida era cercana a 1.7 billones de dólares. Por instrucciones de ciertos miembros de la Junta Directiva y en contra de las protestas de los representantes de la vicepresidencia financiera de Reficar, se eliminó esa mención del BPN. Eso es muy fácil verlo entre las presentaciones que se van a la Junta Directiva, la presentación que de Reficar y la presentación que se llevó a la Junta Directiva de Ecopetrol. En este tema en particular, pues mi participación es haber estado ahí y haber visto lo que pasó. Y pues ese es este tema que tiene una presunta incidencia penal que se le ha puesto de conocimiento a la Fiscalía General de la Nación. Que inicialmente, bajo el MOA, cuando el MOA, ¿cómo surge? El MOA surge por una instrucción expresa del presidente de Reficar, que dice que había 180 millones de dólares pendientes de pago a CBI y para evitar una suspensión de los trabajos había que ponerse al día. Se hace una revisión, Foster Wheeler hace una revisión de esa factura y dice, se pueden pagar 92. Esos 92 millones, de un momento a otro saltan de 92 a 120. En unas reuniones que hay en Houston, en las que yo no estuve, pero que entiendo que fue una reunión entre la presidencia de Reficar y la presidencia de CBI, y se acordó modificarlo de 90 a 120. Ese es el primer evento. Y el segundo evento, relativo a este, también es que los abogados, los asesores externos que habían preparado el borrador del MOA y le habían dado el visto bueno, recomendaron expresamente que había que asegurar la capacidad de recuperar esos dineros que se estaban pagando a sabiendas de que tenían unos problemas, unas glosas en la facturación. Para el efecto, además del mecanismo de compensación contra caja futura, se tenía una provisión expresa, un texto expreso que decía que Reficar podía hacer uso de las cartas de crédito que CBI entregó bajo el EPC. Por presión de CBI y en las discusiones, el presidente de Reficar, en contra de la advertencia expresa del grupo jurídico, aceptó eliminar esa referencia. Eso fue en febrero del 2014 cuando se suscribió ese acuerdo. Unos meses después, en octubre del 2014, vuelve a surgir el fantasma de las facturas represadas y rechazadas, que eran 70 millones de dólares, y de nuevo vuelve el asunto de que se van a suspender los trabajos. En ese momento, el presidente de Reficar con el director del proyecto de CBI acuerdan que se iba a implementar lo que ellos llamaron un mínimo. Así fue como a mí me lo informaron cuando me llamaron, oiga, se va a implementar un mínimo mensual. Mínimo mensual es básicamente, querían este principio que es que se paga y las glosas que existan se solucionan en un plazo determinado mensualmente para darle agilidad al proyecto. Para eso se elaboró el documento PIB, que la primera versión esta vez no la produjeron nuestros abogados externos, sino la produjo CBI. Se revisó con la participación de todas las áreas, al igual que en el MOA, aclaro. Se revisó con las áreas de proyecto, con la financiera, con de control de costos, con auditoría, todo el mundo tuvo una revisión de ese documento. Y el 31 de octubre, después de pasar por autorización de Junta Directiva de Reficar para implementarlo, se implementó. Aparte de que uno sabía
que había un riesgo, que toda la empresa era consciente que estaba asumiendo un riesgo al hacer pagos de facturas que estaban glosadas, o que en el futuro serían pagos de facturas que tenían problemas en la facturación. Lo más increíble para mí es que nadie en Reficar, y cuando digo nadie es nadie, ni la vicepresidencia de proyecto, ni la financiera, ni auditoría, ni la presidencia, nadie le hizo seguimiento a esos dos acuerdos. Es increíble, pero a pesar de, a sabiendas de lo que se había, de la decisión que se había tomado, de los riesgos que implicaba y las advertencias que había hecho el grupo jurídico, nadie en Reficar le hizo seguimiento. Se facturó material con órdenes de compra falsas, a costos superiores a los realmente comprados, y dos, mucho ese material quedó sobrante, casi 2 o 2,5 millones de dólares en material que quedó botado en el campo. Como les dije, ahí yo tuve conocimiento por mis labores como abogado en la preparación del litigio contra CBI, entonces no tuve una relación directa con este. El segundo es el tema, que también es con un subcontratista de CBI, que es el cobro doble de la gasolina para las grúas Mamut. Según la información que me llegó, presuntamente un empleado CBI hizo un acuerdo debajo de mesa con unos empleados de Mamut. ¿Para qué? Para que CBI le suministrara la gasolina, se la facturaba a Reficar, a pesar de que en el contrato de Mamut tenía que poner la grúa con la gasolina. Entonces, Mamut se ahorró toda la gasolina y la subvencionó Reficar, que a la vez también pagó la totalidad del contrato de Mamut, que tenía la gasolina incluida. Esto es lo que presuntamente ocurrió y está en investigaciones por los señores de la Fiscalía General de la Nación. Y el último es el tema relativo a Foster Wheeler. Foster Wheeler fue contratado para hacer el PMC, que es el Project Management Consultant, que es el consultor de administración del proyecto. A Foster Wheeler se lo seleccionó sin un proceso plural objetivo que invitara a muchos candidatos para participar en un contrato que inicialmente era 95 millones de dólares y terminó en casi 300. No se hizo un proceso de selección. Y además, Foster Wheeler tenía unas obligaciones bajo contrato de gerenciar el proyecto. Foster Wheeler era responsable por gerenciar el proyecto de tal manera que cumpliera los cronogramas y los presupuestos. Sin embargo, no hubo una coordinación con CBI para establecer cuáles eran los roles y funciones de Foster Wheeler, y se implementó lo que se denomina el equipo integrado, que era Reficar y Foster Wheeler, y son un equipo integrado frente a lo que respecta a CBI. Y Foster Wheeler, en vista de esta nueva realidad, aprovechó, lo que en mi opinión aprovechó básicamente para no cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales, y terminó siendo, más que un gerente, terminó siendo un suministrador de personal bastante costoso.